una especie Bibliología, de materia clase dentro 1. de la bibliología. Es un cuadro grande y adentro de este cuadro grande está un pequeño cuadro que es la bibliología, que es teología sobre la Biblia, hacer teología de la Biblia. Generalmente los institutos bíblicos no le dedican muchas horas a una materia como esta. Nosotros le estamos dedicándole 4 créditos, 2 créditos ahora, bibliología 1. Ustedes ven en su libro dice bibliología 1. Es porque el libro original, que es este que tengo acá, que incluye los 2 libros, tiene 2 tomos. Es un librillo que bordea las 100 páginas en la sumatoria, más de 100 páginas, pero es teología. Eso significa que es difícil. Hay que leer y hay que abstraer. No a toda la gente le va a gustar la teología. Es posible que algunas personas se sientan muy rápidamente como cansadas, fastidiadas, de que es como un vuelo especulativo, filosófico, y donde no se sacan muchas conclusiones completas. Es decir, hay personas que están hechas para la teología, que les gusta la teología, y otras que definitivamente no les gusta, que se van a sentir aburridos, van a sentirse fastidiados, pero otros van a sentir que es realmente el mundo en el que querían estar. Las otras materias como Mateo, estudio de Marcos, Juan, estudio de los jueces, Josué, son estudios bíblicos y no necesariamente deben ser entendidas como teología propiamente. Así que esta materia tiene una complicación. Puede subyugar, gustar mucho, puede ahuyentar. Puede ser que la persona diga, no, esta cuestión es realmente fome, no produce nada. El nombre bibliología es estudio de la Biblia, estudio tratado sobre la Biblia, donde se tocan todos los grandes temas. Miren, les quiero mostrar solamente para que iniciemos las temáticas que vamos a ver en el curso. Y las temáticas que vamos a ver en el curso. Página 3 de su carpeta. Y comenzamos el libro con una media docena de preguntas. Fatal. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo sabemos de su naturaleza? ¿Es posible conocer a Dios solo mediante el don de la razón? ¿Ha establecido Dios algún medio para comunicarse? ¿Cómo debemos entender la naturaleza religiosa de los seres humanos? ¿Qué tiene de superior la fe cristiana sobre las demás religiones? ¿Qué tiene de especial la Biblia en relación con otros textos sagrados? ¿Por qué llamamos a la Biblia la palabra de Dios? ¿Qué entendemos cuando hablamos de la Biblia como escrito inspirado? ¿Tiene errores en la escritura? ¿Cómo sabemos que los libros que están en la Biblia son los que deberían estar? ¿En dónde radica la autoridad de las escrituras? ¿Cuántas preguntas son, si se dan cuenta? Más de una docena de preguntas, ¿no? Todas estas preguntas es la pretensión que después de los 2 cursos de bibliología usted sea capaz de reflexionar, hablar, discutir, dialogar sobre estas preguntas. El creyente, cuando va a la iglesia, no hace teología en un sentido estricto, va a la iglesia y practica religión. Tiene que ver con actos, rituales, canta, ora, levanta las manos, escucha un sermón, o predica un sermón, o lee un sermón, o lee escritura, pero no hace teología. Aquí no, aquí es un intento por introducirlos en un mundo nuevo. Los que tomaron el año pasado prolegómenos, allí ya empezó ese mundo nuevo con la introducción a la teología con el prolegómenos. Los que están ahora entrando se encuentran con la bibliología antes de prolegómenos. Eso deja una cierta desventaja porque en prolegómenos vimos los métodos que utiliza el teólogo, las fuentes de donde saca la información, el tipo de trabajo que realiza el teólogo. Entonces yo en esta clase voy a intentar en algún momento hablar entre esta clase y la que viene de aquello, para lograr ayudar a los que
creo que hay 5 o 6 alumnos acá que están en segundo, pero que en un sentido están en primero. Quiero hablarles de mi experiencia. Yo tuve muy mala suerte con los estudios de teología. Estudié los primeros 4 años para un diplomado en teología en Santiago y no tuve ningún profesor que me enseñara teología en las materias de teología que fuera teólogo. Estudié teología 1, teología 2 y teología 3 con unos libros que eran una copia de Max Perman, que era un libro muy antiguo de la década del 30, y los 3 profesores que me hicieron los 3 eran pastores, aún los recuerdo, personas muy simpáticas, muy agradables, muy inteligentes, pero ninguno practicaba la teología como teólogo, eran pastores de iglesia. La diferencia que hay entre un pastor que enseña teología y un teólogo es como un carnicero experto que sabe dónde cortar los trozos de carne para vender la carne y un carnicero que no es experto, aprendí, no sabe dónde tiene que cortar la carne. Es mucha la diferencia. Y yo no tuve ningún grado de suerte porque en estos 4 años no me topé con ningún teólogo en las materias que eran de teología. 3 materias y las 3 con pastores. Entonces, ¿qué hace el pastor? El pastor toma un libro de teología y luego toma apunte y repite lo mismo que leyó en el libro, lo repite en la clase. A ver, vamos a hablar de los criterios para canonizar la Biblia. Criterio 1, criterio 2, criterio 3. Pero no hay ningún tipo de abstracción teológica sobre los temas. Los 3 profesores que tuve, exactamente los 3, iguales, pues eran pastores. El pastor no es un teólogo. Y el teólogo no debe ser un pastor. Porque cuando el teólogo trata de ser pastor, termina haciendo teología con los miembros. Y la diferencia está en que el pastor ve a las personas como ovejas a las que tiene que cuidar. Tiene que cuidarle la fe, que no se vaya a desviar. En cambio, el teólogo no le importa, porque ni él mismo se cuida. Vuela nomás. ¿Hasta dónde le rayan la cancha al teólogo? Ahí otra vez hay teólogos que están la cancha rayada por la corporación a la que pertenecen. Cuando un teólogo pertenece a una corporación ya tiene una restricción, porque puede llegar hasta ahí, pero no puede avanzar más allá, porque si avanza más allá se va a meter en problemas con el liderazgo de la corporación. Y hay pocos teólogos que tienen la posibilidad de decir, a ver, ¿quién me raya la cancha? Nadie, yo voy hasta donde yo quiero. Y hay pocos que hacen eso, y esos pocos son los que hacen historia. Entonces son a los que leemos, a los buenos. Entonces, yo no tuve suerte en el programa de 3 años. Después fui a estudiar en el extranjero y pensé, bueno, ahora sí. Y estudié en el programa de licenciatura 3 materias teológicas. Una sobre neumatología, una sobre teología del Antiguo Testamento y una sobre teología del Nuevo Testamento. Y las 3 eran, otra vez, los 3 profesores que tuve, todos eran pastores. La misma, solo que ahora en vez de ser chilenos, eran norteamericanos. Pero los 3 eran iguales. Ahí tuve una 4ª que era teología contemporánea con un colombiano. Así que al fin de cuentas tuve 4 materias del programa de licenciatura y otra vez, no tenía ningún teólogo que me hiciera sentir lo que era la teología. No eran teólogos, eran pastores. Repetían lo que los libros dicen. Incluso algunos de ellos nunca habían leído a los grandes teólogos. Nunca, es decir, nunca habían abierto las páginas de un libro de Kierkegaard o de Schleiermacher o de Alberto Magno, no sabían de teología. Después salí de la licenciatura y entré a un programa de maestría y dije, bueno, ahora sí. Y ahí otra vez estudié teología, se llama teología práctica porque mi especialidad era teología práctica, artes, teología práctica, teología de Cristo, teología, como 4 teologías. Y otra vez las 4 teologías, casi todos eran teólogos en el papel porque habían sacado doctorados en universidades norteamericanas, pero ninguno era teólogo. Ninguno. Me pasé casi 12 años de mi vida estudiando teología y el único teólogo que conocí que era teólogo realmente teólogo era el que fue mi mentor, el pastor Pablo Hoff. Él era un teólogo. Y con él yo nunca tuve la oportunidad de tenerlo de profesor de teología. Él me hizo clases de homilética y de psicología pastoral, pero era mi mentor. Como era mi mentor,
para mi grado de bachiller. Con él charlamos mucho de teología y eso fue muy enriquecedor. Solo que el punto era que él había estudiado la década del 50, yo fui su alumno en la década del 80, éramos muy distantes en el tiempo y en la ideología. El resultado era que no cruzaba, no encajaba, porque para él las cosas que eran blancas para mí no eran blancas y yo no era servil, es decir, yo era yo mismo nomás, no importa si él fuera mi profe o no. Entonces él terminó, por un tiempo me trataba de doctor, pero después me trataba de hereje. ¿Por qué? Porque no seguía los caminos de él. Es decir, tengo mala recuerdo de la teología y me da pena. Ayer le veníamos en el bus y que me gustaría ser jovencito para ir a un aula y que un teólogo me enseñe teología. El estudiante no sabe la diferencia entre un teólogo enseñando teología y un pastor enseñando teología. Hay mucha diferencia. Con el pastor va a aprender una especie de lineamientos. Esta es la línea 1, línea 2, línea 3 que aprender. Con el teólogo va a saber, va a volar, va a enloquecerse, va a sentir que algo tremendo le comienza a pasar en la cabeza. La teología es un vuelo notable. Fue la reina de la Edad Media de la teología, la reina de los quehaceres intelectuales. Y en el tiempo actual, aunque hoy día no tiene el prestigio que tenía, sigue para mí siendo solamente superada por la filosofía. Solamente podría ser superada por la filosofía. La teología es riquísima. Así que yo, teniendo mala suerte con la teología, no tener profesores de teología, tuve la oportunidad después de conseguir libros y leer a los teólogos. Entonces hablar con ellos personalmente, con Bullmann, con Bonhoeffer, con Kierkegaard, hablar con ellos y conocer a los teólogos, como no los pude conocer en el aula, conocerlos en los libros. Y me pasé ya casi toda la vida en esto de la teología y me parece que es fascinante, cautivante. ¿Cómo hace ahora el profesor de teología, que le gusta la teología y que no es pastor, para lograr que los estudiantes les guste la teología, que sientan que es algo que puede modificar las vidas, puede cambiar las vidas, la lectura de la realidad? Así que ese es el desafío, ver cómo vamos a abordar la materia. Esta materia no es como en las otras donde leíamos textos bíblicos y mirábamos pasajes, no. Aquí es extraer ideas y hablarlas. Y el estudiante tiene escuchar, opinar, preguntar, tomar un apunte de alguna palabra, de alguna cuestión que le llame la atención, que cree que le pueda servir en la orientación. Yo dividí los capítulos el libro por capítulos. Si usted los mira conmigo, hay 5 capítulos perdón, 6 capítulos. Hay un capítulo de Biblia y teología, que es el que vamos a mirar hoy día, y un capítulo sobre la revelación, con algunos antecedentes generales, después algo del desarrollo de la bibliología en la historia de la Iglesia, después un capítulo sobre revelación general, ese seguramente ya claramente la semana que viene, y después un capítulo sobre revelación e historia, y después un capítulo sobre revelación y Cristo, y ahí termina su libro, ¿no? Revelación y Cristo. Revelación y gracia no entra ahí, ¿no? Termina con revelación y Cristo. Sí. Bueno, hasta ahí vamos a intentar llegar en estas 4 clases. ¿Qué es lo que es esto de la bibliología? Queremos saber cómo sé que este libro es trascendental, cómo sé que este libro es divino, cómo debería yo leer o acercarme al libro, cómo este libro puede mantenerse en pie frente a toda la otra literatura religiosa que lo rodea, en dónde está lo sagrado del libro, en qué entiendo por revelación. Todas esas preguntas queremos plantearnos. El
el teólogo se acerca a la Biblia como un estudioso, aunque tiene fe, pero es un estudioso que se está acercando a la Biblia. Quiero que miremos un par de cositas de acá del capítulo introductorio. De la página 3 dice el texto Revelación y Biblia, y el párrafo anterior dice: en todo este quehacer intentaremos mostrar las posiciones que provienen de visiones distintas a las del autor, las cuales, aun siendo diferentes, nos parecen dignas de respeto, y más que intentar rebatirlas, esperamos tener la posibilidad de diálogo con ellos. Así que van a entrar muchas cosas en la cancha, y no hay afán de rebatir, sino de dialogar. La palabra diálogo se va a repetir mucho. No significa esto relativismo teológico, sino un esfuerzo por comprender al otro. Por ejemplo, queremos comprender por qué el protestante fundamentalista lee la Biblia de una manera, el protestante liberal la lee de otra manera, por qué el católico la lee de otra manera, y por qué el islámico cree que la religión protestante no es revelación. Queremos colocarnos en el lugar del otro para hacer un diálogo teológico. Este intento, dice, lo asumimos desde la perspectiva evangélico-bíblica. El autor se siente heredero de la tradición reformada, protestante, desde este ángulo hace gran parte de su labor. Sin embargo, también quien escribe es un latinoamericano, un chileno, y esta es la óptica que determina de manera no poco significativa la forma de leer la escritura. Es decir, yo leo la escritura como un chileno, pero como un chileno que vive la posmodernidad, como un chileno que no está tan joven, porque no tengo 20 años. Por tanto, todos los ingredientes que hay en mí me hacen leer de una determinada manera. Esos mismos ingredientes están en usted. Es decir, si fuera una mujer la que hace la teología, es una mujer de tanta edad, de tal situación. No es lo mismo tener varios hijos que estar casado, que estar soltera, y todo eso influye en su lectura de la Biblia. Todo eso, demarcación, es importante tenerla presente. Aquí en la última puntito decimos: el texto Revelación y Biblia tiene como potenciales destinatarios a los pastores, a los predicadores que intenten compartir la fe cristiana en un continente que es una mezcla de pobreza y posmodernidad. Eso es lo curioso de América Latina. Es un continente posmoderno en muchos aspectos, pero también pobre económicamente en muchos aspectos. Ojalá que sea un aporte, y en este caso, esta materia, el primer grupo de estudiantes que toma esta materia de bibliología son ustedes. Este libro se entrena, ¿cómo se dice? Se ensaya con ustedes, porque está no muy antiguo, tiene 5 o 6 años, pero no lo pude enseñar antes porque no es llegar y decir vamos a juntar a un grupo de alumnos porque estudien bibliología. No, hay que primero enseñar otras materias. Entonces no se dio la posibilidad, y el primer grupo son ustedes. Así que vamos a ver cómo reaccionan ante este libro, y ante esta materia. Considere que lo que más me importa a mí es que el estudiante reflexione, se quede pensando, se vaya pensando, se haga preguntas, les surjan muchas preguntas. Vamos a comenzar con el concepto de revelación. Ese concepto de revelación es importante, y en el punto de encuentro entre la Biblia y la teología. La Biblia y la teología se enfrentan en una especie de diálogo. Tenemos varios conceptos: el de revelación, y luego tenemos aquí el concepto de Biblia, pero aquí tenemos el concepto de teología. Al comenzar el librillo, comenzamos diciendo que la religión de la revelación es, por definición, un diálogo. Entonces, la revelación tiene que ver con un diálogo de dos partes. Está Dios y está el hombre. Para que haya esta revelación es fundamental que haya un diálogo en donde hay un ir y venir de
del descubrirse. Es Dios y es el hombre en este diálogo. Esta revelación, si yo la quiero entender desde el punto de vista lingüístico, tiene que ver con descubrimiento. Eso es la revelación, un descubrimiento, un quitar el velo. En el Antiguo Testamento no hay ningún término técnico para revelación, pero en el Nuevo Testamento sí. El Antiguo Testamento generalmente tiene la idea, de oráculo, una especie de profecía. Entonces el descubrimiento y de quitar el velo de la revelación está vinculado con el concepto de misterio. Aquí en la teología, en la bibliología, lo que más hay son palabras que van diciendo cosas. ¿Qué es la revelación? Es acercarse al misterio. ¿Qué misterio? Si uno piensa, ¿a quién se refiere con misterio? ¿Cuál será el gran misterio? Este es el gran misterio. Dios. Este es el gran misterio. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo puedo ver a Dios? ¿Cómo sé que está Dios? Si asumo que está, ¿dónde está? ¿Cómo lo escucho? ¿Cómo le hablo? El gran misterio es Dios. Entonces, este misterio es parte de la revelación, de este descubrimiento, de este quitar el velo, esta especie de oráculo, donde el hombre recibe esta revelación en una especie de diálogo, en donde participa Dios y participa el hombre. Esta revelación para nosotros los cristianos está anclada con la Biblia, pero la Biblia en sí misma requiere de hombres que hagan un estudio de esta Biblia, le hacen preguntas y surge la teología. Estamos tratando de poner en la mesa el máximo de componentes. La revelación es un encuentro, es dos partes. Una se acerca a la otra, es activa de parte de Dios, es acción. Dios se autodescubre y el hombre tiene un componente fundamental aquí, aún no lo colocamos aquí en el pizarrón, que es la fe. Ese es el gran componente. Para que todo este edificio funcione, tiene que el hombre tener fe. Tiene que tener fe. ¿Y qué es fe? Es el acto de creer, acto de confiar, de que alguien se le está revelando, pero ese alguien que se le está revelando no es un ser como los otros seres, es un ser totalmente distinto a todos los otros seres. Esta revelación entonces es un encuentro, es un diálogo, es quitar el velo, es descubrimiento, es encontrarse, requiere el acto de fe, es acción, es claramente una acción divina. Hasta aquí, en este acercamiento inicial, todo ha comenzado con la primera línea del librillo. A ver si la mira conmigo. Dice: la religión de la revelación es por definición un diálogo, un encuentro del hombre con el Dios vivo. Hasta allí, si lo subraya, es todo lo que estoy tratando de hablar en la pizarra. Religión, religare, unir las partes. El hombre se une con lo divino, se une a través de una revelación en donde el misterio comienza a autorrevelarse. En este caso Dios es el que se autorrevela. El hombre no es pasivo en esta revelación, él también es activo, él tiene que poner su parte. ¿Y cuál es su parte? Creer. Tiene que creer. Porque si el hombre no cree, la revelación no se logra producir en relación a ese hombre en particular. Entonces, la revelación en sí mismo requiere de Dios, pero requiere del hombre. El hombre pone la parte del que es tener fe, creer, confiar. ¿En qué cree? ¿En qué confía? En que es Dios que se está autodescubriendo.
Dios se está auto-revelando. Otra palabra que aparece aquí es en el siguiente párrafo, en donde aparece la palabra gracia. Casi al final del primer párrafo dice un dato de fe, el hecho de que no existe ninguna mediación objetiva en esta comunidad de gracia con Dios. Es decir, Dios por gracia se revela. Aquí entra otro componente, que es el componente de la gracia. Porque no está obligado a revelárselo. ¿Por qué tiene que haber fe? Porque si uno no cree que hay nada, no hay nada. Dios no se va a revelarse al hombre que no quiere tener fe. Para el hombre que no tiene fe, la religión es solamente una cuestión humana. Para el hombre que tiene fe, la religión es una revelación. Luego van a haber las discusiones si la revelación se restringe a la Biblia, o también incluye el Corán, o incluye los Upanishads, o incluye, qué sé yo, el libro de Mormón, o si la revelación se restringe a eventos históricos, o si son eventos históricos y palabras que interpretan los eventos. Esa es otra discusión, pero inicialmente es que la persona tiene que tener fe. La revelación está demarcada por la fe. Si no hay fe, no va a haber revelación. Es como entre los seres humanos. Hay un párrafo dedicado a los seres humanos donde se ve que para que un ser humano pueda yo conocer a Víctor tiene que dejar que yo lo conozca. Si yo trato de conocerlo y él no deja que yo lo conozca y cierra, no permite el diálogo, el encuentro, no lo puedo conocer, aunque le haga el empeño, puedo conocer solamente la superficialidad, pero no puedo conocerlo. Para que entre dos seres humanos haya encuentro y conocimiento del otro, las dos partes participan. Una revela de sí, la otra escucha, atiende, pone atención y se apropia en un sentido. En la revelación pasa lo mismo. Dios se revela, pero los hombres tienen que ser capaces de creer y estar atentos a esa revelación. Nosotros tenemos una idea de la revelación, es que vamos a partir inmediatamente con la Biblia, pero queremos partir por el concepto de revelación. Ningún hombre podría jamás descubrir a Dios por fuerza propia. No importa si trate de construir máquinas para ir a ver dónde está Dios, o si construya máquinas para ir abajo a dónde está Dios, o si, no sé, investigue en donde sea, transmutando metales como en el caso de la alquimia, o yendo a, qué sé yo, a sentarse con algún mago o con algún chamán. El hombre no puede encontrar a Dios por caminos propios. Suponemos que este ser grandísimo y inexplicable tiene que él revelarse. Él tiene que dar el primer paso. Entonces la cristiandad lo que hace es creer que el primer paso lo da Dios en la revelación. En términos de rigor intelectual, es lógico, ¿no? Es decir, es un ser inteligente, poderoso, omnipotente, sabe todo, conoce todo. Él tendría que dar el primer paso de la revelación y no el hombre el primer paso. El hombre estaría pasivo acá. Aquí hay varias preguntas que van surgiendo. Uno dice, ¿qué? Estamos hablando de la religión en términos de ¿qué? ¿De historia? La religión judía es nueva. ¿Cuánto tiene? Si uno presume el judaísmo tiene 3.000 años. El cristianismo tiene 2.000 años. El Islam tiene, ¿cuánto tiene? 1.300 años, 1.400 años. La religión del hinduismo tiene 3.500 años. Si uno mira para atrás, no hay religiones más antiguas que, digamos, 5.000 años. El paganismo antiguo es una de las religiones tal vez más antiguas, alrededor de 5.000 años. Pero hay hombres hace 1.000.000 de años. ¿Qué pasa con todos estos hombres? ¿No tienen algún tipo de revelación? También eso lo discutimos en el capítulo dedicado a la revelación
general, la revelación en la naturaleza. ¿Qué pensó de Dios? ¿O qué ocurrió entre Dios y el hombre, por ejemplo, con el hombre paleolítico? ¿Acaso el hombre paleolítico no tuvo ningún tipo de religiosidad? Y hay evidencias que el hombre paleolítico tuvo algún tipo de religiosidad. La religión uno la puede rastrear más o menos hasta aproximadamente unos 400.000 años atrás. El hombre de Heidelberg, por ahí, por esa fecha, es uno de los que ya está enterrando a los difuntos. Si realiza un entierro, es porque piensa que tiene algún valor esa vida, y es porque piensa, eso es muy hipotético, de que podría haber eventualmente otra vida. También los embetunan con una especie de tierra roja, que algo dice de creer de que hay otra vida. Le colocan todos los elementos que usaron en vida, se los colocan en la tumba para que los acompañe cuando algo pase después. Es decir, el hombre paleolítico tiene religión, y esa religión se mantiene en el hombre neolítico. La religión no parte con Israel, parte de más antiguo. Ahora, allí es donde queremos llegar. ¿Desde cuándo se empezó a revelar Dios? ¿Desde siempre? ¿O se le ocurrió comenzar a revelarse con Abraham? Nuestra idea siempre ha sido que con Abraham. Antes Dios estaba calladito, guardado, y no se reveló nunca. Yo digo, la revelación es un misterio, el misterio es Dios. Misterio inconocible e indefinible siempre. Aunque se revele Dios, aunque un creyente diga, pero la Biblia está revelado, los buenos teólogos van a decir, aunque esté revelado la Biblia, después de estar revelado, sigue siendo inconocible, indefinible, inenarrable, indescriptible, un Dios que nos desborda totalmente, porque ¿cómo es? ¿Dónde está? ¿Qué es? Aún con una Biblia abierta uno no podría saber qué es Dios. Uno lo único que puede saber de Dios, ahí se conoce eso como teología apofática, es saber lo que no es. ¿Qué no es? No tiene tiempo. No está limitado por el espacio. No tiene cuerpo. No tiene materia, forma material. ¿Qué es entonces? Pareciera que uno podría decir, es nada. Y por eso es que ahí es bueno el tema de que aún hoy día, con la cuestión de la partícula de Dios, se sabe que aún la nada es algo. Porque las partículas sin materia son nada para los humanos, no están en ninguna parte, pero sin embargo son las que llenan mayor cantidad el espacio completo, es decir, están ahí, aunque son nada. O sea que aún la nada es algo. Dios es más que la nada, mucho más que la nada, porque ¿qué es? ¿Qué trato de hacer con este acercamiento? Mostrarle la idea de revelación. Este Dios es lejano, indefinible, indescriptible, pero según la fe del judaísmo y del cristianismo y del islam también, de las religiones, este Dios se ha revelado. En eso todas las religiones están de acuerdo, Dios se ha revelado. Solamente que el problema es, supongamos que esta es la religión del judaísmo, y esta es la religión del islam, y esta es la religión del cristianismo, y esta es la religión del hinduismo. Y las cuatro religiones dicen que no se le ha revelado a ella. A ella. Y yo estoy aquí diciendo, pero ¿cómo sé cuál de las cuatro tiene la razón? Porque según el judaísmo, Dios se le reveló a él. Pero según el islam, se le reveló a ellos. Pero según el cristianismo, se le reveló a ellos. Según el hinduismo, se le reveló a ellos. ¿Cómo se las arregla el mortal que está acá? Que dice, pero ¿cómo puedo saber cuál de las cuatro? En el que usted tenga fe. No, sí, en el que usted tenga fe, está bien. Ella dice, yo tengo fe que aquí, pum, está bien. Porque otro dice, yo tengo fe aquí, está bien. Tengo fe acá, está bien. Pero ¿quién podría dar una respuesta para decir, bueno, pero todas pretenden ser religión por revelación? Sí, todas. Pero ¿se habrá revelado Dios en todas? Por eso el misterio de esta materia es tan fascinante que nunca uno se agota de investigarlo. Este Dios grandísimo, estos hombres acá,
y este Dios que intenta revelarse, iniciar un diálogo, es un encuentro, es fundamentalmente un encuentro que se produce en la, hay otro concepto que hay que anotar, en la interioridad. Está en la interioridad del hombre, es decir, en lo más profundo del hombre se produce el encuentro. No se produce afuera del hombre, ¿sí? ¿Esta revelación es o no es unidireccional? Sí, parece que de ninguna dirección viene de arriba hacia abajo, está Dios arriba y baja la revelación hasta que se encuentra con el hombre. Y aquí está Dios arriba. Pero si el hombre participa, ¿es unilateral también? El hombre tiene que poner su parte, como dijimos recién, que es tener fe. Alguien podría decir que es pasivo, pero no es pasivo, Pero porque tiene que tener fe. si la revelación viniera de arriba, de Dios, entonces sería la misma para todos los hombres, pues, y en este caso no sería la misma porque las religiones la ven de manera distinta a la revelación. Es un buen Yo creo tema, que ¿no? incluye más el hombre, cómo lo entiende lo que Dios revela. Está condicionada por las culturas también. A lo mejor está condicionado por la cultura. ¿Se da cuenta? Puede ser que la religión, la revelación, sea solamente una forma de hablar religiosa. O puede ser que la revelación sea un concepto propio de la reflexión cultural humana. Pero lo primero, antes que lleguen a esas posiciones, es que la revelación es un misterio. Es buscar el misterio de lo divino. Es el descubrimiento, es correr velos para que Dios se deje ver por los seres humanos. El ser humano coloca la fe. Eso, si el ser humano no pusiera la fe, no habría nada. Es decir, para el que no quiere creer, no va a haber nada. Porque ¿cómo lo van a obligar a que crea? No cree nomás. Si no cree, no recibe la revelación. No la puede recibirla. Y el que no cree no va a poder nunca probar que la religión es un fraude. Nunca, aún el agnóstico más agnóstico y más capaz, nunca va a poder tener pruebas definitivas de que toda esta cosa es una cuestión puramente humana. Porque aquí estamos en un campo en donde no hay verificación posible. Eso es lo más angustioso de todo. No hay forma de verificar. Si uno se compra el número del loto, al domingo va a verificar si ganó o no ganó. Pero aquí no, aquí la única forma de verificarlo es cuando llegue el final de la vida. Entonces uno se vaya a esta vida y va a decir, sí, era verdad, había revelación. Y el cristianismo era la revelación. O va a decir, no va a poder decir nada, no había nada, se va a acabar todo. Es inverificable. Pero que ni siquiera ¿de puede dónde ser. sale esa palabra Dios? Porque si lo ponemos a pensar en la antigüedad, el hombre ya usaba la palabra Dios para hablar sobre algo superior a uno. No. Primero la cuestión del lenguaje no es tan antiguo. El lenguaje debe tener los lingüistas están más o menos de acuerdo, que bordea 30.000 a 35.000 años atrás comenzaron los hombres a utilizar un lenguaje en donde hay vocablos, pero monosílabos sin duda, no más que eso. Es decir, el hombre de Heidelberg o el Neandertal, todo indica, el de Neandertal indica que no hablaba, solo podía hacer ruidos. Así que el concepto de Dios, en cuanto nombre Dios, no es tan antiguo, es más reciente. Luego, los hombres comenzaron adorando, eso lo estudiamos en religiones presbiterianas, adorando cabezas de animal, adorando maderos, troncos, una religión que se llama totemismo, el tótem, donde el clan se identifica con un oso, por ejemplo, y adora la cabeza del oso porque ese oso le transmite la energía y la vitalidad al clan. El totemismo es una religión antigua, del periodo del Paleolítico tardío. Después el hombre, al mismo tiempo que algunos eran totemistas, hubo una religiosidad de tipo, se llama maná.
una fuerza que está en las cosas, una especie de fuerza que está en las piedras, que está en el agua, que está en las rocas, en los árboles, una fuerza, esa religión de maná, es casi una especie de espíritus, pero no llegan a ser espíritus, es solamente una fuerza que hay en las cosas, pero todavía no está el concepto de Dios. Después el hombre desarrolla la idea del animismo, que en las cosas hay espíritu, más que fuerza hay un espíritu. Allí hay una religión un poco más sofisticada. El animismo ya está en la época del neolítico y el hombre ve espíritus en las cosas. De allí el salto siguiente es el politeísmo, que hay dioses. Hay dioses. Y luego el paso siguiente va a ser que un dios sea superior a los otros dioses. Y por fin el gran aporte judío es que no hay más que un solo Dios. Pero eso es muy reciente. El judaísmo llega a creer que hay un solo Dios, yo diría, hace unos 2700 años, en la época de los grandes profetas clásicos. Es decir, el concepto de Dios no es de allá, de Pedro Picapiedra. Pero alguien puede decir, pero no era Dios, pero era religión. Igual había una fuerza en las cosas, hay algo superior, trascendental. Entonces el ser humano al creer que hay esa fuerza, está creyendo que hay una especie de Dios. Aunque no se use la palabra Dios, está creyendo que hay una especie de Dios. Luego, ¿allí hay revelación o no? Esa es una pregunta para la clase que viene, que es revelación general. ¿Hay revelación o no en cuanto a que alguien crea que hay un ser superior? ¿O simplemente los hombres creen que hay un ser superior porque les da miedo lo que no controlan? Debe haber sido terrible. Les da miedo lo que no controlan. Digamos, el hombre vive al aire libre. Si viene una tormenta, no controla la tormenta. Tiene pánico. Necesita esconderse en una cueva. No usa más que pieles. Es una situación muy desesperada. Al otro día tiene que comer, le va a dar hambre. Es terrible cuando tiene alguien hambre. Pero no tiene comida porque no hay supermercados, no hay panaderías, no tiene refrigerador con las cosas guardadas, no tiene nada. Tiene que... Incluso hubo un periodo donde no sabía cazar, porque no tenía herramientas para cazar. Así que ¿qué anda? Buscando cosas que pueda encontrar para comer. Tiene un estado de desesperación el ser humano. ¿Cómo no le da pánico, va a querer confiar en un ser supremo? O en alguna fuerza que le ayude. Está desesperado. Entonces algunos han dicho que la creación de lo divino es producto de la desesperación del ser humano ante las fuerzas que no controla. Pero también podríamos decir que Dios ha querido que el ser humano sea débil para que el ser humano pueda creer en él. Porque al ser débil el ser humano cree en Dios. Es lo que le pasa a los niños. Los niños tienden a creer en Dios con más facilidad que los adultos, porque el niño es muy dependiente. El adulto cuando crece ya no necesita tanto a Dios porque se transformó en un ser fuerte. Dios ya no es tan necesario. En una cultura con muchas carencias, las iglesias se multiplican. En una cultura con poca carencia, con muchos recursos, se desaparecen las iglesias. Esa relación de carencia con iglesia muestra muy bien de que Dios es un concepto que mucha gente no puede dejar de lado. Esta generación vive más que nunca la posibilidad de dejar de lado a Dios, porque tiene todo, tiene cubiertas muchas necesidades. Si está enfermo, va al hospital. Si tiene hambre, saca plata del banco y compra comida. No necesita tanta vez. Sin embargo, aún hay religiosidad. No se acaba la religiosidad. ¿Por qué no se acaba? Hay algo que el hombre adentro, en alguna parte de su ser, lo hace ser tan religioso. Y por eso que hablamos de esta idea de que el hombre no puede matar a Dios nunca. La religión no se va a acabar nunca. Y vamos a estar en esta disyuntiva para el escéptico de si hay o no hay Dios. Asumimos en esta clase tener fe todos y creer que hay un ser supremo. Bueno, el ser supremo creemos que se ha revelado. ¿Es así, Héctor? Pero por ejemplo, ¿puede ser considerada religión no sé, ser parte de una tribu urbana, o ser parte
de un equipo de fútbol, de ser parte de un fan club de algún cantante. Puede ser religión eso también, ¿no? Es un tipo de religión. Porque Sí, también sí. es una forma de vida de ellos. Sí, exactamente. Los hinchas de un equipo, los que pertenecen o los que son fan de algún cantante, de algún grupo, se visten como Sí, ellos, sí. lo imitan. Es una forma de encontrar identidad. La persona busca pertenecer a grupos. Busca pertenecer a grupos y encontrar identidad. Si alguien es miembro de una barra o un equipo, va a sentir que allí encontró su espacio, encontró su mundo. Así que sí, tiene razón. Son formas de religión y son formas de religión de esta época. Pero esas formas de religión no van a poder sacar la religión tradicional, que es creer que hay un ser supremo. Ahora, nosotros, ¿qué hacemos en un curso de bibliología? Queremos saber cómo funciona esta revelación. Bueno, ¿y cómo creemos que funciona? Funciona con conceptos como diálogo, hombre con Dios, el hombre tiene que tener fe, el hombre tiene que entender esa revelación en los marcos culturales en que él vive, y en este caso, aquí en esta región, hay muchos evangélicos, pero es por factores que son dignos de investigar. Es la región más evangélica de Chile. En un país dominado por católicos, donde uno esperaría que la religión católica se impusiera por mucho tiempo, sin embargo la religión católica se ha ido en retirada y la religión evangélica ha prosperado, pero más que nada en esta región. Así que un teólogo penquista debería investigar por qué elementos tiene esta región que hacen que tanta gente quiera ser religiosa acá. Porque usted dirá, en otros lugares igual, no es igual. Ni en la séptima de la región de Talca, ni en la región de Rancagua, ni en la región de Valdivia, ni en Temuco, ni siquiera en Temuco hay tantos evangélicos como en esta región. ¿Qué factores hay? Climáticos, alimenticios, genéticos, existenciales. Algo tiene que haber. No puede ser que aquí es donde Dios se quiere revelar más que en otros lados. No. Algo debe ocurrir. Porque la revelación de este ser supremo se da en la historia. Se aprovecha de la historia. El componente histórico es fundamental en la revelación. Y aquí es donde uno debería tener cierto grado de cautela. Les tocó a muchos de ustedes que han nacido en esta región, nacer en esta región y son evangélicos. Eso les hace muy bien. Eso no es malo, es al contrario, es muy rico tener una religión desde la infancia. Algunos son incluso hijos de pastores o vinculados al mundo evangélico desde niños. Pero sí deberíamos aprender a ver que el marco cultural es determinante. Si hubiera nacido en Pakistán, Rocío no sería evangélico. Y tampoco creería que la fe judía es la revelación y el cristianismo es el cumplimiento de la revelación judía. No lo creería, porque el elemento cultural la haría que ella sea o creyente de alguna secta hindú o islámica. Yo conocí a una persona que ella se salió del judaísmo al cristianismo cuando llegó aquí a Chile. Y es judío. Claro, ella era judía, es una señora, ella era judía y se volvió al cristianismo acá en Chile porque decía de que el judaísmo, como le ponían, era con muchas claves, en cambio el cristianismo era más liberal. Bueno, pueden haber Al final era el mismo casos, Dios, nomás, pueden haber que casos decía- aislados, pero la mayoría de la gente se mantiene en su marco cultural donde nace. Es muy fuerte el marco cultural donde uno nace, el desarrollo histórico donde uno se cría. Así que por eso, cuando uno estudia una materia así, no tiene que pensar de que va a perder la fe, solo que la va a reevaluar. El haber nacido en un lugar es determinante para el tipo de religión que va a tener y para qué va a entender por revelación. Y entonces ¿sí, Héctor? Pero igual hay harta, o sea, yo considero que igual hay harta excepciones con respecto a eso. Bueno, porque por ejemplo usted dice que para que Dios se revele a una persona, la persona también tiene que estar dispuesta. Pero hay muchas personas que no han estado dispuestas a conocer a Dios, pero sin embargo han decidido seguir a Cristo. Por ejemplo, Pablo no estaba dispuesto a conocer a Cristo, pero la Biblia dice que Jesús se lo reveló. Entonces, ¿qué pasa en ese caso?
Porque hay mucha gente que no quiere, no tenía que conocer a Dios, pero después de repente de la noche a la mañana cambian. Ya. Sí, eso es verdad, Pero pensemos en esto. Porque la persona no es lo mismo. Sí. Es un caso aparte porque y hay gente igual que no, sus papás no son cristianos. Yo tengo amigos en la iglesia que sus papás no son cristianos, pero ellos, y nunca sus papás han orado por ellos, nunca lo han llevado a la iglesia, pero ellos a través de otras personas han conocido, bueno. Sí, pero es porque la comunidad en la que están viviendo ya hay gente que está con la revelación cristiana. Entonces en esta región que alguien se convierte en evangélico no es un milagro, es lo normal. Lo que pasa Acá es una zona evangélica. Lo que pasa es que igual es como algo sobrenatural, es por ejemplo, porque tiene que pasar algo muy fuerte en uno como para poder cambiar mi forma de pensar, mi forma de ser, mi forma de vestir, mi forma... Sí. O sea, lo que yo soy a lo que, por ejemplo, Para la creer. Claro, entonces para poder cambiar mi estilo de vida tiene que en mi vida pasar algo. Pero considere, por ejemplo, el factor... Ahí yo creo que está lo que dice usted, la revelación en uno. Vean el factor cultural. Chile es un país evangélico y esta región es la más evangélica de Chile. Así que aquí van a haber muchas conversiones. Pero por ejemplo en Uruguay, si usted va a Montevideo, si encuentra una iglesia que tenga más de 25 personas es porque ahí está un avivamiento espectacular. La gente no cree. Hay un grado de agnosticismo en Uruguay impresionante. El elemento cultural y la posición geográfica probablemente los ha hecho muy especiales a los uruguayos. La gente en Uruguay, el uruguayo es de los personajes más raros y antipáticos que pisan la tierra. Un grado de lejanía con todos, por una cuestión seguramente histórica, geográfica. Por eso ahí es donde uno debe evaluar el factor cultural, el factor climático. Yo siento que en esta región la vida es dura, hace frío siempre. Hay viento de mar por todos lados. Eso no ocurre tierra adentro. Usted dirá, ¿qué tiene que ver el clima con...? Tiene que ver el clima, tiene que ver la comida, tiene que ver la forma de tratar de los padres a los hijos. Todo influye. Y usted dice, ¿y Dios dónde está? Bueno, Dios deja que toda esta cosa funcione así para poder desarrollar su revelación. Iba a preguntar a Alejandro algo, ¿no? Sí, no, yo creo que va por un asunto también social, porque imagínense, compare Lota o Coronel con las casas que acá hay en Concepción. Lota, por ejemplo, que a lo más casas de segundo piso, de departamentos unidos, los pabellones, casas que se están cayendo solas. El Lota está lleno de iglesias, ¿no? Y tiene sobre el 60% de la población evangélica. Pero Concepción, Rascacielos, Villa y no supera los... Él me mostró un caso más. Él es lotino. El Lota es mucho más fuerte la cosa. Y sobre todo, yo estoy en la de aquí donde hay bastante población evangélica y lo que más me llamó la atención fue una iglesia evangélica grande, enorme, bonita y al lado una cantina. No, una cantina. Entonces yo decía a mis compañeros, ahí tienen los dos caminos, ¿cuál de los dos quieres seguir? Pero el factor social allí, ¿qué quiero mostrar con todo esto? Que la revelación, aun cuando todo esto lo aceptemos como elementos reales, está condicionada por los marcos históricos, por los marcos culturales, por el lugar, la infancia que la persona tuvo. Hay personas que no les va a costar entender a exterior de amor revelándose, porque se le dan ciertas condicionantes naturales en su familia. Ahora, todos estos análisis, que son casi siempre antropológicos, son desde el punto de vista de la generalidad, porque hay la excepción. Por ejemplo, un hombre que ha tenido un padre brusco, violento, le va a costar entender el tema del amor de Dios. Pueden haber excepciones, pero el grueso le va a costarle porque Dios es un Dios cruel, porque el Padre, que es el que mejor me representa a Dios, es brusco. Mi forma de encarar la religión es producto de mi infancia.
Mi Dios, el que creo, es un tierno viejo que me ama y que me cuida y que me ama siempre y que no se enoja nunca, que no tiene infiernos ni purgatorios ni nada. ¿Por qué? Porque el padre que tuve, él estaba loco y el único que quería se creía poeta, estaba loco. Él jamás me levantó la voz, jamás habló una palabra brusca. Mi representación de Dios es solamente cosa linda por el Padre. ¿Verdad? Sí. Sería bueno aclarar lo que pregunta Héctor, porque estamos en el capítulo de Biblia y teología. Sí. ¿Cierto? Hablamos aquí de una revelación en donde el hombre participa, en donde el hombre tiene el corazón abierto para recibir esta revelación. Sí. Pero en el caso de Pablo, ¿cómo se explica eso? Porque el mundo evangélico siempre ha tenido la idea de que Dios se revela y es soberano y Él hace lo que hace cuestiones sobrenaturales para que aunque el hombre que no quiere venir a Él venga igual. ¿Cómo lo explicamos? Porque después de muchas reflexiones teológicas suyas, está bien esta mirada muy general respecto a la revelación. Pero quien solo se ha criado con la Biblia tiene esta idea de una revelación solo que viene del cielo y en donde el hombre no tiene derecho a decir ni sí ni no. Otra vez ahí están los componentes culturales o circunstancias históricas. ¿Pablo qué es? ¿Es un ateo? No, no es un ateo. No, pero bueno, ¿Pablo es un ateo? No. ¿Es un agnóstico? No. ¿Es un antidios? No. ¿Qué es Pablo? Es un ferviente judío, miembro del Sanedrín, creyente, devoto de la divinidad. ¿Cree en revelación? Sí. ¿Cree en Dios? Sí. Pero algo ha ocurrido en la cabeza de él respecto a... Miren cómo estoy encarando la situación. A su pasado. Está persiguiendo gente. Está persiguiendo personas. Ha visto la muerte de Esteban. Si la muerte de Esteban es tal como en el relato del libro de Hechos, él ha visto esa muerte. Si es que ha visto todo eso y ha perseguido personas, algo le está pasando en la mente. Y de pronto tiene una visión. Esa visión puede tener dos formas de ser encarada. Una, como un componente netamente arbitrario, donde Dios quiso revelársele y donde él solamente fue sorprendido por la revelación, o una visión que está basada en los pensamientos pasados que ha tenido, remordimientos de él, y por tanto él tendría algún componente de participación en la visión, en cuanto a que él no sería totalmente pasivo. Es decir, él fue creando la visión, aunque la visión ocurrió, pero él la fue creando en el sentido de que tenía culpa metida en el corazón respecto a lo que él estaba haciendo con los cristianos. Cualquiera de los dos caminos que uno tome, Dios ha tenido una participación importante. Para nosotros hoy día aceptamos por la fe de que a Pablo se le apareció Jesucristo mismo, y de ahí en adelante Pablo se transformó en un cristiano, y de ahí viene el problema. Le dio una interpretación nueva a toda la revelación antigua que tenía. Realmente sorprendente. Si yo lo mirara desde afuera solamente como un intelectual y no como un cristiano, diría que allí hay una de dos cosas. O hay un complot judío, o el hombre está loco, o está viendo alucinaciones. Pero no podría creer que fue una acción divina desde el punto de vista intelectual. Como tengo fe, asumo que fue Dios que le mostró a Jesucristo y que Él no nos miente en ninguna manera y nos dice la verdad de los relatos. Cuando Él contó a la comunidad de lo que le había pasado, el libro de los Hechos 3 veces narra la conversión de Él. Eso demuestra que para el escritor del libro de los Hechos la conversión de Saulo era fundamental en la historia de ese cristianismo primitivo. Si fuera complot, si fuera complot, ¿cómo se explica todo el sufrimiento posterior de Pablo? Como mártir. Sí, muere por la causa. Yo creo que fue un proceso de un proceso de años. De cualquier manera, aceptamos que él tuvo una revelación en donde él no quería ser cristiano y llegó a ser cristiano. Sería un caso muy excepcional, pero esto mostró que hay mucha gente que no quiere ser cristiana y después termina siendo cristiana. Eso también es verdad, pero ¿es que acaso Dios lo convierte contra su voluntad? No, claramente Dios no convierte a nadie contra su voluntad. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo he visto casos de, por ejemplo, gente que hace
brujerías, cosas así media feas, y después se ven en la iglesia y son cristianas y Dios entre comillas las usa y todo. Porque esa persona que hace maldades no tiene ninguna intención de ser cristiano. Sí, sí, tiene razón. Que también con la vida que llevan y todo, entonces, ¿cómo explicamos entonces esta situación? Porque para poder convertirse al cristianismo tiene que tener algo, o sea, Dios hace con su voluntad en ella. Sí, tienen razón. Es decir, Dios es el elemento activo, Dios, el hombre pone la fe. El misterio de por qué algunos hombres tienen fe y por qué otro hombre no tiene fe es un misterio que hoy día nos supera totalmente, aun cuando los que son más jóvenes, a lo mejor en 20 años más, el estudio de genética va a mostrar lo que se conoce como el gen religioso. Hay hoy día biólogos hablando ya del gen religioso. ¿Qué tal si se probara que hay gen religioso? ¿Entienden la idea, no? Sí, yo siempre Si hay un Hay gen, si hay- quienes entre nosotros que son religiosos. que haya un gen que a la persona, el gen no es religioso, obviamente, pero hay un gen que predispone a la religión. Así como, no, el gen no es religioso, pero el gen predispone, así como hay una predisposición para actividades intelectuales, para actividades físicas, para el color de pelo, para las enfermedades, así los científicos piensan. Por eso. En teología hoy día se habla en Europa de la posibilidad de que se descubra, se tenga certeza sobre el gen religioso. Si llega a ocurrir eso, ¿qué cree usted? Supongamos que pensemos en 30 años más, Rocío es teóloga, en 30 años más, algunos vamos a estar muertos, yo a mi edad va a estar muerto, pero usted va a estar viva en 30 años más. Se tiene que enfrentar con el tema del gen religioso. ¿Qué va a hacer usted? No me venga ahí a decir, no, pero es que algunos tienen el pecado heredado, otros no tienen. No, va a tener que, tampoco con ese argumento absurdo de que Dios tiene a algunos elegidos y a otros no elegidos, entonces no, ella va a estar obligada a decir que la religión es un fenómeno que está condicionado por elementos genéticos, porque le van a mostrarle que hay un gen que produce religión. Y por tanto va a decir, hay gente que desarrolla religión más que otra gente por una cuestión genética y otra gente no la desarrolla. Entonces, fíjese que lo estoy diciéndolo ahora, mucho antes de que ocurra. Puede ser también que, disculpe, voy a seguir la misma línea, puede ser también de que como hay niños que el cáncer se le empiezan desde chiquititos con el tema del cáncer, en el gen de ellos está eso. Entonces también viene el gen de la religiosidad en Sí, niños desde así que son es. pequeños hasta cuando Eso es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque yo he visto... Cuando son adultos se les desarrolla y... Exactamente, hay gente que no es religiosa nunca y que no puede ser religiosa. Pero, El error que comete allí uno es creer que sabe todo el cuadro, uno no sabe todo. Esta persona no puede tener fe. Entonces yo le digo, mira, sabe que usted no tiene fe, se va a ir al infierno. ¿Cree que yo la voy a ayudar con decirle que se va al infierno? Miren, por tus comidas que va al infierno. No gana nada con asustarla con el infierno. Usted no puede tener fe nomás. Va a desarrollar algún grado de religiosidad o de fe de acuerdo a su perspectiva. Por los que tengan fe, bien por ellos. Yo no digo que dejen de tener fe, pero que cambien un poco el chip con aquellos que no tienen fe, porque aquellos que no tienen fe, por alguna razón, no tienen fe. Porque si todo fuera tan sencillo, todo el mundo tendría fe. Esta pregunta es una pregunta judía sobre si son muchos los que se salvan. No es una pregunta que en el Nuevo Testamento parece que se le hicieron a Jesús, pero es una pregunta antigua entre los judíos. ¿Son muchos los que se salvan? Porque ellos siempre veían de que no toda la gente puede tener fe. ¿Por qué? Porque no todos nacen igual de religiosos. Yo conozco muchos hijos de pastores muy dedicados, muy conservadores, y el hijo no tiene ningún deseo de tener fe, ninguno. Y no tiene que ver con el tema de que el pastor lo dio mata afuera, además, no, simplemente no tiene fe nomás. Y otros niños que lo único que quieren es leer la Biblia, ir a la iglesia, y rezar y orar, tienen religiosidad desde chiquititos. Yo creo sinceramente que el tema de la genética nos va a sorprender, y por lo menos la actitud correcta es tener cautela. Porque no tenemos la respuesta a todas las interrogantes por qué personas se convierten cuando no querían convertirse, cómo funciona. Pero lo que es seguro
es que Dios no obliga a nadie a que se convierta, ni tampoco lo asusta, ni hace algún tipo de acción especial con alguno y con otro no. Ni tampoco, por ejemplo, es súper común del cristiano, por ejemplo, dar una semejanza entre, no sé, un accidente a Dios me está llamando, porque me pasó eso, a un castigo. En un sentido, Dios diría que los está llamando a todos siempre, pero no todos vienen, no todos tienen fe, no solamente en el cristianismo, sino en toda la gran gama de la religiosidad, ¿sí? Si es así, profe, entonces el ateo tiene tanto derecho a nosotros a entrar al cielo porque por un asunto de Claro, médica no... exactamente. Por eso lo más sabio es que la cristiandad sea respetuosa, tolerante. Ahora, esto que estoy hablando yo, lo habló Karl Rahner, el gran teólogo católico, en la década del 70. Rahner ya se murió. Y cuando Rahner habló esto, escribió un libro que se llama Que hay cielo para los ateos, lo querían matarlo. Hoy día todo en la teología actual están hablando de tener una nueva mirada hacia el agnosticismo y el ateísmo por este factor. ¿Cómo lo va a mandar al infierno si no podía creer? Él le era imposible su condicionamiento genético. La genética va a ser seguramente en el siglo XXI, como es la gran ciencia del siglo XXI, la que nos va a deparar más sorpresas en temas donde los evangélicos se han comprometido, como el tema de la homosexualidad, con el tema del ateísmo. Así que la apologética tiene que ser renovada, porque si sigue usando esa apologética antigua que manda a la gente al infierno, va a ser ridículo simplemente. Vamos a tomar tiempo para el recreo ahora. Aprovechemos el recreo para invertir unos 15 minutos para que vean el tema de lo que es la teología. La teología es la reina menospreciada, la miran en menos, pero la teología es una ciencia valiosa, que tiene mucho aporte que dar en el mundo incluso actual. La teología se estudia como materia y le quita mucho tiempo al estudiante estudiar teología. Todos ustedes están estudiando actualmente un programa de diplomado. Aquí están los diplomados, ¿ves? Los diplomados, esto es como una especie de parte de mi clase en el deber de mostrarles lo que es la teología, pensando que hay algunos alumnos nuevos. Por lo menos acá estamos viendo que hay 3 alumnos nuevos, tenemos más de 3 alumnos nuevos que no tomaron primer año. Los diplomados generalmente se dan por 32 créditos, que es lo que nosotros hacemos. Con 32 créditos uno consigue un diplomado en estudios bíblicos, un diplomado en Biblia se llamaría. Nosotros hemos creado como seminario la posibilidad de dar diplomados en ministerios, que son diplomados que equivalen a 10 créditos, ¿no? A 20 créditos. Cada crédito, un crédito, es igual a... Aquí es donde hay un problema, porque la gente dice, ¿cuántas horas? Un crédito es igual a 10 horas. Pero esas 10 horas incluyen aula y trabajos. Nosotros nuestras materias todas valen 2 créditos. ¿Por qué? Porque en aula actualmente damos 12 horas y en trabajos damos 4 tareas, pensando que cada tarea demora 2 horas, tenemos 8 horas. Justo calzamos las 20 horas. Porque lo que actualmente se hace es un crédito 10 horas. ¿Y eso dónde? En los buenos seminarios que hay actualmente en Europa. Un crédito por 10 horas. Algunos institutos bíblicos acá en Chile andan con la idea de que tiene que ser un crédito por cada 16, pero eso no lo está haciendo nadie. La idea es rebajar la cantidad de tiempo que se está en el aula y aumentar los tiempos que se están en la casa investigando. Así que estamos en el formato correcto. Damos un crédito por 10 horas. Cada materia nuestra tiene 2 créditos, equivale a 32 créditos en diplomado, o sea, con 16 materias uno saca el diplomado. La generación que entró el año pasado, Víctor, Laura, Manacitia, Manuel Alejandro, Rocío, van a sacar su diplomado a final de año, porque ya completaron las 82 créditos. Los que les falten créditos, si les faltan algunos créditos, lo van a hacer el siguiente año. Este sistema es un sistema donde la persona obtiene un diplomado. ¿Se da cuenta? Diplomado, no es doctor en la teología ni nada de aquello, es diplomado. No se requiere enseñanza media, rendida. Basta con entrar, matricularse, rendirla
en este caso 16 materias, 16 por 2, 32, y tienen el diplomado en estudios bíblicos. Los que entraron este año, al final del año van a estar en la mitad del camino, o incluso más arriba, van a tener como 20 créditos. Les van a faltar 6 materias más para terminar, hacer el diplomado. Luego vienen los pregrados, y los pregrados se conocen con el nombre de bachiller en teología, y aquí existen 2 bachilleres, uno que es de línea corta y uno de línea larga. El de línea corta equivale a 64 créditos y el de línea larga equivale a 96 créditos. Los institutos bíblicos deciden cuál dar, si el de línea corta o el de línea larga. Nosotros hemos decidido dar el de línea corta. Vamos a explicar después por qué. El de línea corta significa que con 64 créditos una persona saca un bachiller en Biblia, es lo que damos nosotros. 64 créditos uno los saca aproximadamente, si va de a 20 por año, 3 años y un poquito. Con 3 años tal vez uno pueda sacar el bachiller. Esos 64 considerando los que ya Sí, están el con 32 se suma. O sea, cuando saca lo tiene con 32, está a la mitad del camino. Yo diría que para acá se demora 2 años y acá se demora 1 año más. Estamos pensando en alumnos muy rápidos, que después vienen todas las materias, que no perdieron ninguna. Y que otra vez aquí no requieren nada más que matricularse, no requieren enseñanza media. ¿Sí? Pastor, ¿y las clases que hicimos en el verano? También se suman, y tomaron Daniel 2 créditos y Apocalipsis 2 créditos, 4 más. Ninguno queda perdido, ¿no? Por eso que algunos de ustedes ya deben estar sacando la cuenta, deben superar los 40 créditos, están cerca de los 64. ¿Por qué no quisimos hacer esto? Porque nosotros tenemos otra idea de cómo funcionar. Aquí tenemos el bachiller, y aquí tenemos alumnos que con un bachiller pueden seguir estudiando materias, pero van a decir, ya saben algunos que no van a seguir sacando títulos, porque aquí viene el grado. ¿Qué es el grado? Licenciado. Y ahí se requiere educación media, rendida. No le puedo dar una licenciatura en teología a alguien que tiene la básica rendida. No, tiene que tener licencia media. Sin embargo, un alumno que no tiene licencia media y que sacó el bachiller, quiere seguir tomando materias, puede tomarlas todas. Y sacar el equivalente a licenciatura en el sentido de haberlas cursado, pero no le van a poder dar la licenciatura porque no tiene la enseñanza media. Ahora, el problema es que allá la cosa se pone larga, porque son, ¿cuántas? Aquí eran 64, acá no son 64, acá es 128 más tesis. 128 más tesis, está larga, ¿no? O sea, está justo al doble del camino. La mitad del camino acá. Si hubiéramos dado el bachiller largo, miren la diferencia, porque no dado la noticia, bueno, nosotros estamos en bachiller 96. Si le hubieran dado el bachiller acá en 96, estaría más cerca de la licenciatura, se estaría a 32. Acá está más lejos, pero ya tiene bachiller, le damos un grado a medio camino, un pregrado a medio camino. Da lo mismo aquí, da lo mismo acá, ¿por qué? Porque es un pregrado, no es un título todavía. Por eso que no importa si la persona tiene quinto básico y bachiller en Biblia. La gente que no sabe cree que el bachiller es como el doctorado, pero es solamente un pregrado. Nada más que un pregrado. ¿Por qué lo digo? Porque las personas pueden malinterpretar y pensar que el bachiller es un título teológico. No, es un pregrado. El primer título es esta licenciatura. Y ahí el alumno se va a demorar otro poco. Yo diría que si se demoró 3 hasta aquí, ahí se va a demorar 3 años más, pero hay que considerar la tesis, así que tal vez 4. Así que perfectamente uno puede llegar con 7 años de estudios ahí, 7, hasta ahí. Me parece a mí que no sería malo, porque en la época en que yo estudié, la década mucho tiempo atrás, ¿no? Para sacar el bachiller yo me demoré 5 años. Sí que es largo. Después me demoré 2 para la licenciatura, 2 y medio. O sea que tenía 7 años y medio, yo me demoré en llegar allí. ¿Ah? Así que no está mal, estamos pensando en un alumno que no pierde ninguna materia y que logra escribir su tesis. Nosotros le enseñamos cómo hacerla, obviamente dentro de la licenciatura. Hasta allí llega nuestro trabajo. No podemos ofrecer más. ¿Ah? Los institutos bíblicos generalmente mienten al que estudia la teología, le mienten. Primero le dicen, cuando se gradúe con nosotros puede enseñar en los colegios. Nadie puede enseñar en los colegios si no tiene una pedagogía. Si no, por ejemplo, tú eres pedagogo en inglés y luego con nuestros créditos de, no sé,
con el diplomado en estudio bíblico, tú puedes enseñar mención en religión, sin problema, pero por su pedagogía. Pero un alumno nuestro, ni siquiera con la licenciatura puede enseñar teología en los colegios porque depende del estado del sistema y de ese estado se requiere la pedagogía del colegio. Así que, y eso es nuestro instituto, pero cualquier instituto en Chile funciona de esa manera. Seguramente, perdón, quiero aclarar, seguramente ustedes han sabido de hermanos que están dando clases de religión en los colegios, pero eso es por un anexo a la ley de educación, en donde se les permitía a algunos pastores que autorizaran a miembros adecuados de sus iglesias para dar clases. Pero eso no resultó ni en Coronilagua, ni en Coronel, ni en Lota. Pues los colegios se convirtieron en cultos en las salas de clase. Por esa razón ese anexo se... ¿cómo se dice cuando se...? Sí, se perdió derogó. su validez, se derogó y ahora están exigiendo que sean solamente pedagogos. Pero es lo correcto. Y después de la O licenciatura. sea, aquí lo sigo, lo que pasa es que nuestro instituto llega allí y nos ofrecen, sin embargo, a algunos pocos como ustedes les llama la atención. Y solamente les quería mostrar con este estudio de bibliología que se adentran a un mundo completamente nuevo. Yo aquí lo que hago en clase es sustraer de mi interés para hablar de la manera que haya diálogo y no perdernos en locura. La teología provoca estados de vuelo loco. No sé si me explico bien, pero la teología lo saca de este mundo, lo hace vivir en otro mundo. Así que es bonita y es un desafío. Vuelvo ahora a la bibliología, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos hasta aquí? Tenemos que el estudio de la revelación es un estudio de una cuestión que tiene que ver con un misterio, ¿cierto? Es el estudio de lo que tiene que ver con el acto de descubrirse de Dios. Los padres de la iglesia que estudiaron el tema de la revelación no lo evaluaron muy a fondo, no hubo tanto poder de reflexión. Los padres de la iglesia del siglo II al siglo V aceptaron la revelación judía y luego dijeron, esta revelación judía es la preparación y el Nuevo Testamento es el cumplimiento. Hablaron de preparación y cumplimiento. Pero allí es donde ellos no tomaron en cuenta el tema del relativismo cultural. El relativismo cultural indicaría que, ¿por qué los judíos? ¿Por qué Dios quiso revelarse a los judíos? ¿Por qué no a los sumeros? ¿Quién es la religión sumera? Siendo que Abraham vivía entre los sumeros. ¿Quién es de la religión egipcia? Siendo que Moisés probablemente era un egipcio. ¿Quién es de las religiones ugaríticas que estaban cerca de Israel, donde seguramente algún grado de influencia tuvieron los judíos? ¿Cómo se formó esta revelación judía? Entonces, aquí hablamos de dos elementos, historia y palabra. Los dos elementos entran en juego. Para los judíos la revelación es una combinación de historia y palabra. Historia y palabra. Esa combinación produce revelación. La revelación es el resultado de esa combinación. Hay eventos históricos. ¿Cuáles eventos? Se cruza el Mar Rojo, qué sé yo, las plagas. Y luego están los intérpretes. ¿Quiénes son los intérpretes? Los escritores los redactores de los textos de la Biblia, de la Torá. Está la historia, la palabra y la combinación produce la revelación. En un sentido aquí está la acción y aquí está la reflexión. En el caso del Antiguo Testamento, en el caso del Nuevo Testamento es igual. Está la historia, y la historia fundamentalmente es uno solo de la historia, Cristo, y luego está la interpretación de ese episodio, el episodio de Cristo, que es la tradición. Cómo la tradición interpreta a Cristo. Esa tradición luego se escritura. Y aquí está. El evento solo nos sirve sin la explicación del evento. El evento aquí histórico nos sirve sin la explicación del evento. En la combinación de ambos elementos está lo que llamamos nosotros revelación. ¿Lo explico bien o no?
Ahora, yo, el que estoy acá observando, solo tengo fe para creer que estos eventos históricos ocurrieron y que estos intérpretes transmiten verazmente estos eventos históricos. Tengo fe para creer que este personaje es exactamente lo que esta tradición dice de este personaje. Yo tengo que tener fe para creer aquí. Y el episodio completo es revelación, que incluye mi fe. ¿Está bien? Es decir, si la revelación aquí no es solamente el encuentro existencial que estábamos hablando antes respecto a cuando Dios le nace fe a un hombre, eso también tiene que ver con la revelación, pero es la revelación existencial, es la revelación en la interioridad del hombre, en la mismicidad del hombre, en la parte más íntima, se le aparece Dios, pero se le aparece Dios en los moldes culturales de donde vive. Si se le aparece Dios a Alejandro, pero Alejandro es chino, no se le va a aparecer Dios en contexto del Nuevo Testamento, se le va a aparecer en contexto seguramente del shintoísmo o del budismo o de las religiones del culto a los antepasados, que es propia de China. Entonces la revelación es cultural también, es histórica, es cultural, está condicionada, y cuando nace fe en el marco donde uno vive. Yo podría haber sido católico. ¿Por qué no era católico? Porque mi papá sentía desprecio por los curas. Entonces yo de chico pensaba que no era bueno. ¿Por qué? Porque mi papá despreciaba a los curas. Oh, viene el diablo. Si vamos por la calle caminando, yo 4 años al lado de él, y viene el diablo, arrancamos frente y venía un cura. Entonces él me lleva a la iglesia evangélica. Entonces, ¿qué? Es lo natural, es con natural a mí creer en la fe evangélica, porque él me lleva a la fe evangélica. Si mi papá hubiera sido agnóstico, yo sería agnóstico. Es lo mismo con ustedes, con cada persona. El marco familiar influye, aunque no es determinante, porque si fuera determinante, cada caso tendría que repetirse. Es plausible que ese marco familiar influya, pero nunca determinante. ¿Sí, Víctor? Profesor, si usted dice que el marco cultural influye en la creencia, ¿cómo se explica que Israel, ¿cierto?, que está dentro de una zona politeísta, llegara al monoteísmo? Ya. El problema con el tema de Israel, nosotros tenemos un curso de historia de Israel con 5 tomos de historia de Israel, eso es una joyita, y 5 tomos más para la historia de Israel post-bíblico. Israel bíblico, 5 tomos y 5 tomos de post-bíblico. El problema es el siguiente, es que nosotros damos por hecho que se le apareció Dios a Moisés, y Moisés de un momento a otro se transformó en monoteísta. No. Pero toda la evidencia histórica indica que aún para la época del rey David, ahora se han hecho hallazgos arqueológicos buenísimos. Hace 3 o 4 años se encontró una especie de casa que es de la época más o menos del rey David, fines del siglo XI, donde había una especie de santuario, donde había figuras de mujeres en el santuario, figuras de serpientes y figuras de palomas. Había paloma, mujer y león, indicando claramente un culto politeísta. De hecho, Baal siguió hasta mucho tiempo, sí. entre medio Entonces, seguramente Moisés, el aporte de él fue la monolatría. ¿Entienden cómo es la monolatría, no? Un dios comenzó a ser superior a los otros dioses. Y me parece que eso fue producto del encuentro que Moisés tuvo con las tribus de Yetro, en la zona del sur de Arabia. Por ahí, en esa zona ahí se impregnó esa religión. Incluso en esa zona hay un culto a una deidad que tiene las mismas letras que el nombre Yahvé. Entonces luego de Moisés, en la época del rey David, todavía era monolatría, David sería un monólatra, y por fin lentamente en el siglo IX y siglo VIII se implantó definitivamente el monoteísmo. O sea, se llegó al monoteísmo en un proceso gradual. Hay que reconocerle mérito, que genial aquello. Llegar a la conclusión de que solo hay un Dios. Pero por otro lado, podrían haber influencias, como por ejemplo Moisés fue testigo en su época de haber visto que había un culto a un solo Dios, el culto de Akenatón en Egipto. Así que habría un trasfondo egipcio para este monoteísmo judío. Es un aporte realmente genial. Ahora, por el lado de la fe, el creyente dice, no, aquí Dios se reveló a Israel y le mostró el monoteísmo. Y de verdad que uno asume que podría ser también un milagro, una manifestación de Dios mostrándole el monoteísmo.
Pero toda la evidencia histórica apunta a que no fue en un acto, sino que fue en un proceso ese monoteísmo. ¿Se puede explicar como una revelación progresiva también? Y uno lo podría explicarlo como creyente como parte de la revelación progresiva. Ahí uno saca pistolas de donde sea para defenderse y está bien así hacerlo. Ahora, ¿no entiende luego esta idea con el fenómeno de la Biblia? Esta Biblia no siempre fue la Biblia que tenemos nosotros. Para nosotros hoy día la Biblia es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tenemos que saber que el Antiguo Testamento es la Biblia judía. El Tanakh, que incluye la Torá, el Nevi'im y el Ketuvim. Esa nunca, o sea, esa no debería ser considerada la Biblia nuestra, porque los libros nuestros son los libros cristianos. Es decir, donde hay personas que creen que Jesús es el Mesías. Y ese sería el Nuevo Testamento, que claramente es un tipo de documento muy distinto al Testamento judío. Así que tenemos, si a mí me obligan a decir, ¿cuál es la Biblia nuestra? Entendiendo por Biblia los libros sagrados, es el Nuevo Testamento. Los reformadores protestantes, cuando se produjo la reforma, no querían traducir el Antiguo Testamento en sus Biblias. Lutero no quería poner, no es que solamente algunos libros, no quería poner nada en el Antiguo Testamento. Porque para él, como había entendido que hay una barrera, una muralla de separación entre la religión judía y el cristianismo, él pensaba que el Nuevo Testamento bastaría. Religión cristiana y punto, no Testamento. Nosotros los cristianos, siguiendo a los padres de la iglesia, hemos adoptado el Antiguo Testamento como si fuera nuestra Biblia y lo hemos seguido. Sin embargo, allí tenemos que hacernos hartas preguntas. ¿Es la Biblia la revelación? Y uno, el teólogo, el pastor va a decir, por supuesto, pero el teólogo va a decir, no. Antes que haya Biblia, hubo el evento histórico, ¿entiendes? Antes que haya Biblia, hubo el evento histórico, ya sea el cruce del Mar Rojo, el paso del Jordán, o la presencia histórica de Jesús de Nazaret. Este evento histórico es anterior al escrito. ¿Estoy mintiendo en eso, no? No, claramente es anterior. Bueno, la revelación está en el evento histórico. A esto los teólogos le llaman historia de la salvación. ¡Qué chiste! Los teólogos tienen que también saber alemán. Tienen que leer alemán por la sencilla razón. El teólogo está aprendiendo muchos idiomas, ¿sabe usted? Está obligado a estudiar el griego. ¿Cierto? ¿O no? No, está bien. Está obligado a estudiar hebreo. ¿Por qué? Está obligado a tener conocimientos del arameo. ¿Por qué? Porque hay porciones del Antiguo Testamento. Está obligado a leer latín porque tiene que leer a los padres. Después está obligado a leer inglés, obviamente, porque los grandes libros de teología están todos traducidos al inglés en tiempos actuales. Está obligado a leer alemán porque el alemán es fundamental en la teología. Y está obligado a leer francés porque el francés es el gran idioma de la filosofía. Tenemos griego, hebreo, arameo, francés, latín 4, inglés 5, alemán 6, francés 7 más la lengua de origen, español. Termina políglota. Si llega a la carrera de licenciado acá, le aseguro, si usted le ha hecho empeño, todo eso va a estar leyendo. Pero no como hobby, no como hobby, sino que como necesidad. Por una cuestión de obvia necesidad. Por ejemplo, los libros de andaba buscando, ¿no? Siempre los libros de ¿recuerdan de Berhausen? Están en pura demanda. No tiene más remedio. Tiene que leerlo en el programa. Entonces, volviendo acá. El evento está antes de la Biblia. ¿Están de acuerdo en eso, no? Pero luego del evento vienen los intérpretes del evento, que serían los redactores del Antiguo Testamento o la tradición que forja el Nuevo Testamento. El producto completo le llamamos revelación. Entonces, ¿qué es la Biblia? La Biblia es el recipiente donde está registrada la revelación. ¿Dónde está registrada la revelación? En la Biblia. ¿Pero es la Biblia de la revelación? No, está registrada la revelación en la Biblia. ¿Se da cuenta? No sé si se lo puedo dar cuenta cuando los escritores a veces dicen palabra de Dios que vino y Dios... La revelación le vino al personaje. Claro, y después la escritura, ¿se da cuenta? Claro, entonces la Biblia es el registro de la revelación. Está la revelación guardada allí en la Biblia, según la fe judía y según la fe cristiana.
Hay que tener fe, obviamente. No me pida una prueba, bueno, ¿cuál es la prueba de que la Biblia es la revelación divina o el registro de la revelación? No hay prueba, solo hay fe. No se puede dar prueba. ¿Por qué no se puede dar prueba? Porque no existe esta prueba. No es que nosotros no la conozcamos, no existe la prueba. La prueba que usted ponga, el contrario se la va a desmontar en la que coloque. Sí, es la historia registrada, es la historia de la salvación. Eso tendríamos que asumir que Israel es el receptor de esta revelación. Lo que dice Fabiola es, para ser cristianos estamos obligados de obligación absoluta de aceptar que Dios se reveló primero que nada a un grupo de hombres nómades con los cuales forjó una nación a la que se llamó Israel. Estamos obligados a aceptar que el Tanakh completo es la palabra del Señor, es la revelación inicial, y es la promesa para ti. Y el cumplimiento de la promesa es la aparición del Cristo y la escrituración del Nuevo Testamento. Eso porque la Biblia registra eventos vinculados solamente a ese pueblo. Sí, con ese pueblo, el trato de revelación es con ese pueblo. Por eso es que el cristiano no tiene más alternativa que aceptar que la revelación tiene un punto de arranque en Israel. Y por eso que también el cristiano tiene que enfrentarse luego al gran oponente que le puede voltear la fe al cristiano, que es el propio pueblo judío. ¿Sí? Cuando te habla de historia, es una historia que no se puede verificar todo lo que está escrito. Así es. Porque si nosotros decimos, oye, Moisés sacó a Israel de Egipto, resulta que a Moisés no lo encontramos en ningún lado, históricamente no lo encontramos en ningún lado. No encontramos el paso de Israel por el Mar Rojo, no lo encontramos, no está en la historia. No encontramos, por ejemplo, a Sansón, no encontramos a Gedeón, no encontramos a Job. Dijo usted algo David. importante, dijo, Entonces, esta historia es una historia que uno la puede verificar históricamente. Y eso es la total verdad. Esta historia pertenece a 8 campos. ¿A cuál campo? Al campo de la fe. ¿Eso significa que no ocurrió esa historia? No, sí ocurrió. Si yo tengo que enseñar Éxodo en 2 palabras, me preguntan los alumnos, ¿existió Moisés? Sí. ¿Existió todo lo que se narra en Éxodo? Sí. Pero, ahí viene el pero, a escala 100 veces menor. ¿Por qué? Porque el libro de Éxodo es literatura épica. En cuanto a literatura épica, todo está exaltado. y Moisés leyenda. Moisés es una gran leyenda, aun cuando tiene que haber habido un personaje que fue transformado en este personaje extraordinario que es Moisés. Que todo indicaría que es un egipcio. Moshe, el nombre Moshe, no es judío, es egipcio. Así que, aunque es una historia que no la puedo verificar, es una historia que tiene un fundamento en la historia real. Pero yo no puedo, lo que no puedo, noten esta cosa, lo que no puedo hacer es probar el campo milagroso. Digamos, yo nunca podría probar que ocurrieron plagas enviadas por Dios, porque eso es un milagro. Yo nunca podría probar que cruzaron el Mar Rojo porque el Mar Rojo se abrió, porque eso es un milagro. Nunca podría probar que caminaron por el desierto y que cayó maná del cielo y comieron, porque eso es un milagro. Es decir, los milagros son inverificables. Nunca podría probar que Jesús de Nazaret resucitó entre los muertos. Tampoco, estamos en la hora. Tampoco podríamos probar que Jesús hizo algún milagro. ¿Por qué? Porque es inverificable lo milagroso. Pero sí yo podría probar que Jesús de Nazaret existió y que vivió. Y la historia judía, la historia del Antiguo Testamento, está exaltada, es historia épica, pero tiene un sustrato de veracidad notable. Aun cuando, por ejemplo, David no es el David que pinta el Antiguo Testamento. David seguramente fue el jefe de algunos clanes y armó algunas tropas, peleó con los filisteos y su gran mérito es formar el sentido de unidad de nación. Pero David no tenía nada de la grandeza que se pinta en la Biblia. Salomón jamás construyó un templo como el que se pinta en la Biblia. Jamás fue rico ni tuvo un harén de mujeres. Todo eso es una exaltación. O sea, no es lo mismo tener 6, 7, 8 mujeres que tener 1000 mujeres. No es lo mismo. ¿Ah? No, tener 10 mujeres no es nada, pero 1000 mujeres es una locura. ¿Ah? Es lo más lógico que Salomón haya tenido un pequeño harencito, pero no al estilo de los reyes persas.
A ver, ¿cómo llegué a este punto? En que esta historia no es falsedad, no se debe pensar que es falsedad, solo que es inverificable lo milagroso de esta historia. Profesor. Así que la revelación está anclada en una historia de salvación, pero donde el ojo de la fe es fundamental, si no, la cuestión se arruina. Israel, ¿cierto? Su historia comenzó en el 1250 más o menos, ¿cierto? Ya. Los redactores fueron más tarde. Sí. Yo qué pienso esto, voy a contar un chiste como lo contó Cocolera. Dice que él va saliendo, no, mire, va saliendo una persona, ¿cierto? De un teatro y hay una palmera y arriba de la palmera hay una vaca. Y dice, ¿cómo llegó la vaca ahí arriba? Y yo pienso que los redactores del Antiguo Testamento, ellos dicen, ¿cómo Israel, este pueblucho tan chico, está asentado en esta tierra? ¿Está bien esa reflexión? Y toda esa tradición que ellos han contado, porque ha sido oral, ¿cierto? Ellos la plasmaron en la Sagrada Escritura. Sí. Entonces ahí se ve el campo milagroso. ¿Cómo Israel llegó ahí? Sí, sí. ¿Entienden? Toda esa Eso es lo reflexión que- está lo que- lo que perfecta, pienso. está muy bien hecha. Está muy bien hecha, solamente que tenga presente que la historia de Israel tiene tanto elemento de anclaje con la historia, que no es un cúmulo de inventos. Sí es historia épica. Digamos, cuando los judíos llegaron a Jericó, los clanes, Jericó se había caído hacía más de 200 años. Sí, Estaba destruida, los muros estaban acabados. Entonces, los judíos cuando se apoderaron de la ciudad, cuando se apoderaron de la ciudad, El domingo les tengo que enseñar los Ah, niños la historia de Rahab. Pero o sea, que hay elementos de Las frutas que historia. parecían uvas. Hubieron clanes que llegaron a Jericó. Por Solo eso. que los clanes, ellos no fueron que con 3 gritos dando vueltas botaron Jericó. No, Ahí está. El elemento milagroso es el elemento de la fe. Pero ese elemento sigue siendo importante para el hombre que tiene fe. El hombre que tiene fe necesita ver el elemento milagroso, porque si no la revelación pierde totalmente el sentido y se trata solamente de la historia judía, de la historia de Israel. Y entonces lo que hacemos nosotros en el seminario es preparar al estudiante para que sea capaz de leer toda la historia judía con plena crudeza, partiendo desde la época de la prehistoria judía, pero al mismo tiempo reconociendo de que no tiene todo el campo pleno como para decir, no, esta cuestión son puros cuentos. No, ¿qué tal si todo es la revelación divina? Y Dios quiso escoger a Israel. Entonces los cristianos lo que hemos hecho es tomar la religión judía y hacerla casi nuestra. Solamente que cambiándola, dándole un ligero movimiento. ¿Cuál es el ligero movimiento? La aparición del personaje que mencionaba antes, la aparición del apóstol Pablo. Él es el gran personaje de la película, porque ha transformado esta religión jesuánica en una religión totalmente distinta, que es la religión de la justificación por la fe. Bueno, está buena la bibliología, ¿no? Hagan sus tareas en la casa, ¿sí? ¿No es cierto? Pues ya, los dos elementos eran primero la historia, que eso está claro. Siempre la historia. Y el segundo elemento es la palabra. Es el intérprete, no es la escritura, es el intérprete que comienza a redactar las tradiciones, que después se ponen por escrito en la Biblia. El conjunto de eventos históricos más intérpretes es la revelación. Digamos, cuando Dios llamó a Abraham, digamos, el episodio es Dios y Abraham, y el redactor tiene fe acá para creer que allí hubo un elemento milagroso, registra el episodio, lo transmiten por tradición, el producto completo es la revelación. ¿Y por qué se divide entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Porque en el Nuevo Testamento la revelación gira en torno a un personaje, en el Antiguo Testamento gira en torno a la historia de Israel. En el Nuevo Testamento el personaje es solamente Jesucristo, Jesucristo es tan distinto porque él es el revelador y él es la revelación, ambos elementos. Profe, ¿sabes que le quiero hacer una pregunta? Porque estoy como inquieta. Porque un día escuché en la radio y decía, hay algunos que